Vamos a dar inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Mi hermano se ha ido de Cristo. Se encuentra en la página 289. Página 289. Mi hermano se ha ido de Cristo. Mi hermano se ha ido de Cristo. Mi hermano se ha ido de mí. Mi hermano se ha ido de Cristo. Trae mi hermano a mí. Trae mi hermano a Cristo y a mí. Trae mi hermano a mí. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, Amén, por el Señor. momento, Gracias, Padre. por esta oportunidad, por este instante, Señor, que tú nos brindas de poder, Señor, meditar en tu palabra. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esta escuela bíblica. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas nuestra escuela bíblica con Amén. tu presencia. Nos allegamos a ti y nos acercamos, Amén. Señor, tal cual como somos. En diferentes lugares, Señor, en esta hora, muchos de tus hijos, Señor, estaremos viendo y escudriñando tu palabra. Quiero pedirte por cada uno de ellos, Amén. que tú aceptes, Señor, las expresiones de gratitud de nuestros corazones, como también, Señor, la necesidad que tenemos, tú puedas, Señor, suplirla con el poder de tu palabra, Amén. a través de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Aquel, Señor, que llega confundido puede encontrar en tu palabra la lumbrera. Amén. Aquel que llega sediento, Señor, puede encontrar estos ríos de agua viva y así, Señor, poder encontrarnos una vez más contigo. Amén. Dios eterno, Dios amado, te pedimos, Señor, que tú nos puedas dirigir en todo momento, porque sin ti nada podemos hacer. Amén. Habilítanos, Señor, capacítanos para poder tener tu palabra en nuestro medio. Amén. Y que ésta pueda ser revelada y declarada a nuestros corazones. Te presentamos cada uno de los alumnos donde ellos están, bendiciéndolos, Señor, guardándolos en estos momentos, en estos días tan difíciles. Amén. Pedimos tu gracia, Señor, y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que tenemos para nuestro estudio en este día se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Del versículo 7 al versículo 12. Perdón, ¿qué dice nuestra lección? Sí, del versículo 7 al versículo 12. Tiene por título Visita de despedida de Pablo en Troas. Amén. Vamos a leer responsivamente la palabra de nuestro Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo.
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió todos. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ha sido leída en nuestro medio. Amén. Queremos pedirte, Señor, humildemente, que tú nos puedas guiar, Señor, Amén. en esta lección. Tu Espíritu Santo, Señor, que conoce todas las cosas, tú puedas, Señor, llegar a cada uno de nuestros corazones. Amén. Señor, tú conoces la necesidad con la cual llegamos buscando tu rostro en este día. Mi Dios y mi Salvador, te pido humildemente también, Señor, por quien tú has levantado para este servicio. Amén, Señor. Aquí está, Señor, mi intelecto. Amén. Aquí está, Señor, mi alma, mi espíritu delante de tu presencia. Y te pido, Señor, que me uses para tu gloria. Amén. Padre Celestial, asimismo, cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, de tus siervas, tus hijas, Señor, que van a recibir esta palabra, Amén. pueda ser, Señor, en el momento propicio. Te pido, Señor, que todo pensamiento que nos desentiende de tu palabra, toda acción, Señor, que no te alaba, pueda ser en esta hora reprendida en el nombre de Jesús. Amén. Para que así este momento, Señor, pueda ser provechoso para nuestra vida espiritual. Dios eterno, pedimos tu gracia y tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de seguir estudiando su palabra. Amén. Este libro de Hechos tan maravilloso, tan precioso, lleno de experiencias, lleno de situaciones, de acciones, ¿no es cierto? Cómo la iglesia fue diseminándose a través del mundo, y ahora estamos en este lugar, en Troas. Recordemos que habían iniciado el viaje de regreso y pasaron por aquí, ¿no es cierto? Pablo y los hermanos que estaban con él. Pablo tenía mucha urgencia de ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Tanto es así que para en Troas, pero no se detiene en Efesio. Porque si para en Éfeso, él sabe que va a tener que estar mucho tiempo y no podría llegar allá. De acá, desde Troas, él sale, ¿no es cierto? Sus seguidores, los que estaban con él, los hermanos que lo acompañaban, se fueron en barco. Sin embargo, él hace un atajo, ¿no es cierto?, por un camino de tierra. Esto huyendo de la confabulación de los judíos, que sin duda, como lo comentamos la semana pasada, ellos estaban muy interesados que Pablo subiera al barco para en algún minuto hacerlo desaparecer. Entonces él, entendiendo esta situación y por la guía, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo de Dios, él entonces decidió regresar por tierra y se encuentra en este lugar, en Troas. Es muy interesante este pasaje, amén de lo que, ¿no es cierto?, acontece con este joven Eutico, en donde es resucitado. Recordemos que con Pablo se unió nuestro querido hermano Lucas, ¿no es cierto?, el escritor, y los comentaristas destacan esto. Se nota que está Lucas entre ellos porque está el cuadro mostrado con lujos de detalles. Hasta hace unos días, hasta unas lecciones atrás, había una distancia de como 3 años, 4 años que no estaba claro. Es porque Lucas había quedado en Corinto como se lo había pedido Pablo, pero ahora ya está junto a Pablo y describe este cuadro de una manera maravillosa que nos muestra unos detalles importantes. En primer lugar, probablemente sea una de las primeras reuniones cristianas. Día domingo en la tarde se reúnen, ¿no es cierto? ¿Por qué no fue en el día? Porque hay muchos trabajadores y esclavos que durante el día domingo tienen su día normal de trabajo. Entonces es muy probable que esto también le haya pasado a Eutico. Después de un largo día de trabajo, ¿no es cierto?,
y de muchas horas de estar encerrados en un lugar, se acabó el oxígeno, y él entra en un sueño profundo y ¿no es cierto?, se viene abajo. Sin embargo, es muy lindo poder ver entonces esta congregación. Es como una reunión en la cual está el apóstol Pablo, y es como la primera vez que él está como un pastor delante de la congregación. Él venía de viaje, pasó por ahí, se quedó, participó con ellos, predicó en la noche, como nos dice la palabra del Señor, largamente, y al otro día, es más, predicó hasta el alba, y de ahí continuaron su viaje. Entonces nos muestra este deseo de la iglesia primitiva de querer estar juntos. Otros dos aspectos que también son muy destacables aquí es que la iglesia primitiva tenía dos tipos de actos, y uno de ellos era lo que llaman, acá está, ahí, dice: en la iglesia primitiva había dos actos íntimamente relacionados. Uno era lo que llamaban la fiesta del amor. La fiesta del amor era una fiesta donde todos participaban, y era una fiesta porque se sentaban a comer. Es muy probable que muchos pobres, muchos esclavos, fuera esa su comida fuerte del día. Entonces era una práctica de amor. Por eso la fiesta del amor, en donde toda la iglesia se juntaba a una cena maravillosa donde estaban todos reunidos. Y dentro de esta cena, de esta comida, ¿no es cierto?, era donde acontecía la cena del Señor. Dice acá: la fiesta del amor en la que todos participaban, y era una comida congregacional, probablemente la única comida decente que muchos pobres y esclavos harían en toda la semana. Los hermanos comían juntos en amor y armonía. El otro acto era la cena del Señor que se celebraba durante la fiesta del amor o a continuación. Es decir, esta fiesta del amor consistía en que toda la iglesia se congregaba para compartir los alimentos, en donde es muy probable, como dice, que era la comida de la semana de mucha gente, y dentro de eso o a continuación se celebraba la cena del Señor. Entonces es imposible en nuestra iglesia no recordarnos de la convivencia, ¿no es cierto?, que tanto extrañamos. Amén. Que en algún minuto nos podría parecer un pensamiento antojadizo de nuestro pastor. Estamos revisando por la palabra del Señor. Amén. Que esto fue una práctica habitual en la iglesia primitiva. Amén. ¿En qué momento? Y con mayor razón en estos tiempos donde el tiempo es muy valioso. Entonces no tenemos tiempo mucho de compartir. Sin embargo, está esta instancia. Amén. Esta instancia. Entonces, para que nosotros vayamos viendo cómo Dios, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo va conduciendo a la iglesia. Amén. Nosotros no sabemos, nosotros no conocemos. Y muchas veces en la convivencia parecía como un apéndice que no tiene mucho sentido. Hoy, la palabra del Señor nos Amén. Lleva a esta situación, a esta posición, en donde no era una convivencia nomás, sino que ya era una fiesta, la fiesta del amor, y dentro de la fiesta del amor se celebraba la cena del Señor. Amén. Entonces, tenemos estos puntos importantes de nuestra lección. Esto que acontece, ¿no es cierto?, con el joven Eutico, teniendo la pluma de primera mano de Lucas, no podemos dudar. Algunos pueden decir perdió el conocimiento, pero realmente le estaba palpitando. Si estaba Lucas ahí, que su profesión era médico, y él lo escribe de su propio puño y letra, entonces con mayor razón no entremos en esas conjeturas y podamos entender y creer, ¿no es cierto?, en el poder de Dios. Amén. Que operó en esta oportunidad a través de Pablo. Vamos a entrar en nuestra lección. Dice:
La predicación o su predicación, refiriéndose a Pablo, su predicación de la palabra en Troas. Entonces, en el primer punto tenemos el día es el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1:10 dice en el nombre del Señor. Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Entonces, no es un vocablo que usa Lucas, que tampoco es una invención, sino que ya, ¿no es cierto?, estando Juan, el teólogo, ¿no es cierto?, en esta visión, en este momento, y estaba yo en el día del Señor. Así es. El día, ¿cuál es el día del Señor? Es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Amén. Y para los cristianos es un día de mucha victoria. Amén. Porque es un día que hemos consagrado al Señor, en primer Amén. lugar. En segundo lugar, es un día que lo tenemos dispuesto para las labores de la obra del Señor, porque además en ese día nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. Amén. Toda esa pasión, toda la pasión, todo el sacrificio, todo lo que significó dejar su trono de gloria para venir, es con la resurrección de los muertos. Amén. En donde vence la muerte. Amén. Y con eso ahora nosotros tenemos entrada a este reino maravilloso. Amén. Dios ordena las cosas en esta nueva dispensación a través de la resurrección. Entonces, el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día domingo, el día del Señor. En muchos lugares se le menciona como el fomingo. Eso es para los que no tienen esperanza. Así es. Eso es para los que no tienen luz. Eso es para los que no tienen, como nos hablaba el Señor por su palabra el día del jueves, ¿no es cierto? Buscar el reino de Dios. Amén. Es una constante, es un estar atento siempre. Y eso nos da a nosotros los cristianos una búsqueda constante, un acercarnos al Señor, un querer estar con Él. Entonces, el día domingo jamás en las bocas de un cristiano debería ser un día fomingo, muy por el contrario. Es un día de victoria, es un día de gloria, es un día que agradecemos a Dios. Amén. Porque en este día han acontecido muchas cosas. Amén. El día de la resurrección de Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice en el nombre del Señor. Amén. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. El primer día de la semana. San Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. El primer día de la semana. Amén. Fue quitada la piedra del sepulcro. Amén. ¿Cierto? Y en el versículo 19 de este mismo capítulo dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. No es solo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que además Él se muestra, Amén. Él se hace visible, Él se presenta, ¿no es cierto?, en este lugar, en estos hombres, donde están estos hombres atemorizados, con miedo, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los discípulos. Ellos todavía no sabían lo que iba a pasar. Ese mismo día, el primero de la semana, Él se hace visible. Amén. A los hombres. Él se muestra, en primer lugar, ¿no es cierto?, a sus discípulos. Sigue el día de reposo, es decir, sigue el día sábado. Mateo capítulo 28, versículo 1.
En el nombre del Señor dice: Amén. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Entonces, está claro que el día del Señor es el domingo, porque es pasado el día de Amén. reposo, que es para los judíos, ¿no es cierto? El día que ellos están consagrados, que corresponde al día sábado. Entonces, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, domingo. ¿Cuál es el día del Señor? El día domingo. Por Amén. su palabra lo estamos viendo en este día. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice en el nombre del Señor: Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Amén. Ese día había resucitado nuestro Señor Jesucristo. Pasado el día de reposo, o sea, el sábado. En el día del Señor, el día domingo. Ahora, el día de los servicios o cultos de la iglesia nuevo testamentaria, es decir, de la iglesia del Nuevo Testamento. En esta iglesia, la iglesia primitiva que estamos estudiando, tenemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor: Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Vamos a leer una vez más este versículo porque nos da luces. La palabra del Señor nos muestra que las ofrendas tampoco es una invención. Así es. Está escrito en la palabra del Señor. Amén. Que es la voz de Dios. Amén. Y la instrucción, ¿no es cierto?, que nos imparte el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer una vez más y vamos a prestar atención para darnos cuenta de que las ofrendas son instituidas. Amén. Por la palabra del Señor. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Entonces, el consejo es que en el día de los servicios, de los cultos de la iglesia nuevo testamentaria, se pase la ofrenda. En Hebreos tenemos acá también, Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, en esta reunión de Troas, nosotros estamos viendo esto, una reunión nuevo testamentaria. Así como con la ayuda del Señor nos reunimos todos los martes, ¿no es cierto? Todos los jueves, todos los domingos, los lunes, la clase de Dorca, los sábados, los jóvenes. Estas reuniones son una necesidad de congregarnos, es una necesidad, dice la palabra del Señor, y considerémonos no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor nos hablaba por su palabra este jueves, tan de cerca que nos rodea el mundo, tan cerca que está para tentarnos. Entonces, ¿cuál es el consejo? No, ellos no son tus amigos. Nos juntamos con los nuestros. Y qué mejor juntarnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Entonces tenemos, en relación al primer día de la semana, no hay duda que es el día domingo. En segundo lugar, que es una reunión, como la vemos acá tan bien explicada, ¿no es cierto?, por Lucas, que es una reunión, es como una reunión nuestra,
en donde acontecía esta fiesta del amor, y dentro de la fiesta del amor se celebraba la cena del Señor. En el punto B tenemos el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Amén. Eso lo tenemos en el versículo 7 de nuestra lección, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Ya dijimos entonces que se reunían en la tarde, más bien en la tarde, por los trabajos de todos nuestros hermanos que en ese momento estaban, ¿no es cierto?, ocupados. Entonces era el momento en los cuales se juntaban. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30. Del 26 al 30. Sí. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. En Hechos 2:42 tenemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 18 al 34. Del 18 al 34. En el nombre del Señor dice: Amén. pues en el primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amén. Aquí había que poner orden. La iglesia se había, en esta fiesta del amor,
la iglesia se había desbandado un poco y, como podemos ver, ¿no es cierto?, se comía y se bebía en exceso. Amén. Entonces el apóstol, ¿no es cierto?, colocando orden en la iglesia, les dice: si usted tiene hambre, coma en su casa. Es decir, esta fiesta del amor es más para compartir que glotonería. Así es. Eso es lo que nos muestra, ¿no es cierto?, en este caso, ni tampoco es para aprovecharse. El partir el pan tiene que ver con el reunirnos, el congregarnos y juntos de lo que yo tengo nos compartimos. Tanto es que la cena del Señor nos dice: esto es mi cuerpo que ha sido partido por ti, Amén. por vosotros. Ha sido partido. Entonces este partimiento del pan implica en dar, ¿no es cierto?, de lo que tengo para ti. Pero en eso no puede haber aprovechamiento. Entonces, la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, era una iglesia que se pasó en un exceso, y viene el apóstol a poner orden. Ahora, la cena del Señor no es tampoco un antojo de algún pastor, no. La cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos en Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 30, que ya fue leído, pero lo vamos a leer una vez más, entendiendo que esta es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Instituido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la cena se hace en memoria de la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en Amén. memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Que por vosotros se derrama. Es decir, ¿qué nos recuerda la cena del Señor? Nos recuerda su muerte. Amén. Eso es lo que nos recuerda. Su cuerpo partido y su sangre, ¿no es cierto?, entregada, Amén, dada por cada uno de nosotros. Entonces, la cena se hace en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, es una cena recordatorio. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 26, aunque también es una cita que ya leímos, pero es un recordatorio. Esto es lo que vamos a ver al releer estos versículos. En el nombre del Señor. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. O sea, cada vez que nosotros, como el día de hoy, vamos a cenar en la tarde,
anunciamos su muerte, la recordamos, la traemos a la memoria, la hacemos ahora una vez más para recordarnos de este sacrificio. Es una cena recordatorio. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 26. Cada participante debe probarse a sí mismo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Finalmente, es ordenanza para una iglesia unida. Una vez más volvemos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 18 al 22. Dice en el nombre del Señor. Amén. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Entonces, una iglesia unida, no con disensiones, no por mi propio gusto, no yo queriendo acaparar. Eso es lo que en el fondo quiere decir. Nos juntamos a la fiesta del amor y usted llega primero y come inmediatamente, cena inmediatamente, hasta quedar, ¿no es cierto?, con glotonería, hasta con dolor de estómago de tanto comer o de tanto beber embriagado. Entonces dice, no es esto. No, necesitamos ser unidos, prudentes, organizados, disciplinados. Así es. Eso lo hemos aprendido con la ayuda del Señor al pasar de los años. Pero esta iglesia no. Cuando llegamos al Señor y el Señor empieza a operar en nuestras vidas, llegamos con muchos malos hábitos del mundo. Esa sensación de que soy yo el que tengo que yo y yo tengo que... Porque yo me defiendo a mí mismo. ¿Quién me defiende a mí? Cuando entramos en el camino del Señor, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, como aquel profeta que le pidió a Dios, ábrele los ojos a este siervo para que vea que son más los que están con nosotros que con Amén. ellos. Pero cuando Amén. no tenemos al Señor, venimos con estos malos hábitos. Esto es lo que pasa en esta iglesia. ¿No es cierto? A veces vemos mezquindad, a veces vemos envidias, a veces, porque son cosas del mundo que visitan nuestras iglesias. Y ahora el consejo del apóstol, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que recibirlos? Sin duda, cuando uno, ¿no es cierto?, tiene unos años en esto, se da cuenta que el Señor tiene que operar y Él va limando nuestras asperezas y nos va quitando esa necesidad, ¿no es cierto?, de eso muchas veces son situaciones mayores. El otro día estaba viendo un documental en donde todos los huérfanos que quedaron de la Segunda Guerra Mundial eran personas que hasta cuando eran adultas escondían comida, escondían pan. Quedaron con ese hambre que vivieron en algún minuto, con ese trauma que después, aunque les daban comida en el lugar donde los organizaron, los organizaron en una escuela, les daban todas sus comidas como corresponde, tenían actividades, eran felices, pero cuando podían robaban pancito y se lo llevaban, no tenían hambre, era un mal hábito, son las cosas normales que una persona sin Dios vive. Así es. Debemos tener la madurez espiritual cuando esto pasa dentro de nuestra iglesia y debemos mirar con amor estas acciones para poder entender. Después solito el Señor coloca todas las cosas en su lugar. Todas las cosas en su lugar. El Señor, por aquí, por allá, un hermanito nuevo empieza a darle lo que es del Señor, el diezmo del Señor. ¿Será que alguien le dijo? El Señor operó en la vida de él.
El Señor le hizo entender de que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amén. Entonces yo voy a darle de lo mío al Señor. De lo que Él me dio yo le doy. Pero para eso no podemos exigirlo llegando a la iglesia. Usted va a ser parte de esta iglesia si da el diezmo. No se puede, imposible. El Señor tiene que operar. Amén. El Señor tiene que, ¿no es cierto?, ordenar nuestros caminos. Así es. Pero llegamos con malos hábitos a la casa del Señor. Y nosotros con nuestra madurez espiritual, con nuestro amor por las almas, debemos tener esta paciencia hasta que el Señor opere en la vida de cada uno de los que hacemos parte. Pero no somos llamados a no congregarnos. Al contrario. No, entonces si es así, mejor no voy. No. El llamado es a Amén. congregarnos, a partir el pan entre nosotros. Amén. O si no, la cena del Señor sería cada uno en su casa. La estamos haciendo cada uno en su casa, pero yo la hago con mis hijos, lo hago con mis nietos, con la gente con la que comparto, y sí, cuando esto pase, sin duda la haremos presencialmente. Amén. Pero entonces, este mandamiento del Señor, si es partimiento, si yo te voy a convidar, si yo te voy a dar, entonces no puede ser solo para mí. Así es. O si no, no es partimiento, me como todo el pan yo. No es partir. Si es partir es para compartir. Amén. Entonces tengo que estar con ellos. Amén. Entonces el llamado es a congregarnos. Amén. No a no congregarnos. Así es, Señor. Es ordenanza para una iglesia unida, nuevo testamentaria, en Corintios capítulo 11, versículos 18 al 22, que es lo que acabamos de ver. Ahora, el sermón dominical, en el versículo 7 de nuestra lección, que ya hemos leído, ¿no es cierto? Tenemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice en el nombre del Señor. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la predicación entonces? Para que el hermano Pablo hable del hermano Pablo todo el rato. No. No nos predicamos a nosotros mismos. Amén. Señor, me toca la palabra, ¿qué voy a decir? Hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Hablamos de Él. Él es el que ha permitido, que ha hecho posible todo esto. Si usted tiene pan en su mesa, si usted goza de la bendición de tener paz en su hogar, eso no son méritos nuestros. El Señor lo ha dado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? No hablamos de nosotros mismos, hablamos de Él. Entonces, el sermón dominical, ¿qué es lo que debemos hablar cuando el Señor nos llame adelante para tener un servicio? Hablar de Él. Amén. Hablar de Jesús. Segunda de Timoteos, capítulo 4, del versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos Amén. en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Amén. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Así es. porque teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenga el Así Señor es. misericordia. Amén. Es por eso que Tenga misericordia. siempre la recomendación es estar en oración. Señor, guía nuestra iglesia. Señor, guía nuestros pastores. Vela por sus pensamientos. Señor, guía nuestra escuela bíblica. Señor, guía nuestra clase de Dorcas. Es la única manera. Porque, por lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje, ¿no es cierto? Es que esta palabra del Señor debe ser predicada de la manera más pura. Y la única manera de poder hacerlo es conociendo al Señor, acercándonos a Él, teniendo esta comunión para Amén. poder enseñar, redarguir. Así El es. Señor ha levantado nuestros pastores para Amén. la doctrina, para ponernos en el lugar, Amén. para indicarnos, ¿no es cierto?, el camino a seguir. No estamos solos, no estamos solos. Está todo organizado, está todo, pero absolutamente establecido. Y Amén. vemos en esta iglesia en Troas, en este pasaje,
un sermón precisamente muy pastoral del apóstol. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos? Está aquí, Amén. ¿no es cierto? La instrucción del Señor en este sermón dominical. Amén. Eutico se cae del tercer piso, versículos 8 y 9 de nuestra lección. En el nombre del Señor. Amén. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Amén. Y fue levantado muerto, dice la palabra del Señor. Sentado en la ventana, sentado en la ventana, también los comentaristas anuncian mucho las teas. Las teas son las antorchas con las cuales se alumbraba, porque ya era de noche, entonces obviamente no tenían todavía la bendición de gozar con luz eléctrica, que no emana ningún tipo de contaminante, por lo menos dentro del lugar. Para producir la luz eléctrica, sí, dependiendo de la fuerza que se use, pero en esta época no, entonces eran antorchas las que se colocaban. Los comentaristas dicen que después de un largo día de cansancio, más las emanaciones propias de las antorchas, entonces cae en este sueño profundo hacia afuera y se muere, está muerto, ¿no es cierto? Entonces ahora viene este milagro que acontece a través del apóstol Pablo. Pablo, por el poder de Dios, lo revive. Y acá tenemos también nos trae a la memoria un pasaje de la viuda, ¿no es cierto?, que vamos a revisar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Amén. Amén. Entonces es muy probable que esto también haya acontecido. Dice que Pablo se acerca a él, a lo mejor le hizo respiración boca a boca para reanimarlo, no sabemos. El milagro es que él no tenía vida y, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a través de Pablo opera este milagro y vuelve a revivir. Y esto trae entonces, imaginemos, ¿no es cierto?, el gran gozo que produce este milagro de Dios, el poder de Dios mostrado inmediatamente. Dice que los santos son consolados en el versículo 11 y 12 de nuestra lección. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Es decir, no sabemos si Pablo tenía presupuestado predicar hasta la medianoche, pero este milagro los hizo una vez más reconocer, engrandecer el nombre de Dios hasta el alba, hasta el momento cuando se iban a ir. Y de ahí Pablo, él no continúa en barco. Estuvo predicando quizás desde las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde. A la medianoche pasa esta situación de Eutico, ¿no es cierto?, este milagro de Dios, y ellos fueron largamente consolados hasta el alba, y ahí ahora continúa su viaje, una vez más a pie. Entonces vemos esta entrega de este hombre de Dios, ¿no es cierto?, para el ministerio. Pablo sale de Troas para servirle al Señor en Mileto, capítulo 20, versículos 13 al 16. Dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo
ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puertos en Samos, y habiendo hecho escala en Trosiglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Este deseo de ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta maravillosa de Pentecostés. ¿Cuál es la fiesta de Pentecostés? El día en el cual Él derramó el Consolador. Amén. Su Espíritu Santo Gracias, llegó. Entonces Señor. Él quiere ir a celebrar esta fiesta maravillosa de Pentecostés, en donde en el aposento alto Dios descendió con gran poder. Amén. Entonces tenemos esta lección maravillosa que vemos, ¿no es cierto?, esta acción de Dios en cada lugar, en cada situación es pintado como un cuadro de una manera magistral, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestro hermano Lucas escribe y vemos la participación de él. Nosotros estábamos y zarpamos y estábamos juntos. Este querer estar juntos, este querer ir con el apóstol, este querer entregarse a la obra. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Hoy que celebraremos el Día del Señor, podamos hacerlo con esta conciencia, con este peso, como nos enseñaba, nos recordaba y nos instruía el pastor Josué, que fuera con solemnidad. Esto no se puede banalizar, esto no se puede hacer una costumbre, como nos decía el Señor por su palabra el martes, en donde llegaban ellos, ¿no es cierto?, los judíos, a sacrificar al Señor, a Jehová. Sin embargo, ahí mismo compraban, y dependiendo de la cantidad de plata, compraban ahí como un trámite. Por eso Jesús lloró. Jesús lloró porque vio un trámite. No han entendido nada. Que no piense eso de nosotros, del Señor. Y cuando pasemos en ese momento, ¿no es cierto?, de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podamos ver que es el día de la resurrección, el día del Señor, que es al día siguiente del día de reposo, y el partimiento del pan tiene que ver con la institución por el Señor Jesucristo. Él mismo la instituyó. Después, la cena se hace en memoria de la muerte del Señor Jesucristo, en memoria de Él. Amén. Y también es un recordatorio para que no nos olvidemos de este sacrificio. Y cada participante debe examinarse a sí mismo para poder ir con un corazón contrito, humillado delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuántas gracias, Señor, Gracias, tenemos que Señor. darte por tu palabra. Amén. Realmente ella, Señor, hace vida en nuestros corazones. Amén. Y al ver, Señor, estos pasajes maravillosos en donde tu iglesia, Señor, nos muestra estos principios, podamos ahora, Señor, al final de la historia, recordarte, Señor, tener presente, tener memoria, poder hacerlo, Señor, con honestidad, poder Amén. hacerlo, Señor, con humildad. Coloca, Señor, en nosotros el deseo de poder servirte, de poder ser siervos, Señor, como estos hombres que hemos estado viendo este ejemplo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a oscuras, no nos has dejado a ciegas. Hemos visto tu ejemplo, hemos visto este ejemplo de estos grandes hombres, Señor, tuyos, como así también en la memoria de nuestros antepasados, Señor, podemos ver esta obra maravillosa Amén. tuya. Amén. Que así, Señor, como ellos fueron nuestro ejemplo, también podamos dejar, Señor, hasta que tú vengas
por las futuras generaciones, que no se banalice, Señor, este momento de la cena del Señor, Amén. que no se banalice, Señor, tus cultos, Amén. que no se banalice, Señor, mi entrega a ti, que no se banalice mi oración, Señor, que no se banalicen mis expresiones hacia ti, Amén. sino que sean genuinas, de un corazón sincero, Amén. porque tú, Señor, diste todo por nosotros. Amén. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, apenas, Señor, danos fidelidad para poder acercarnos y servir en tu obra. Te presentamos cada uno, Señor, de los alumnos de nuestra escuela bíblica, Amén. que tú puedas hablar a sus corazones a través del poder de tu palabra. Es lo que te pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, página 39. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.